Buenas tardes chicos, les habla su tutor, el profesor Henry Ruiz. Espero que estén cada uno de ustedes muy bien. En esta oportunidad para el curso de lenguaje vamos a tratar el tema de clasificación sintáctica del verbo. Miren chicos, vamos a retomar los primeros temas del verbo que hicimos en el aula, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya a partir de la siguiente clase va a haber una evaluación general de todos los temas que hemos desarrollado hasta ahora. Entonces el primer tema quizás lo vimos de forma esporádica, ¿no? Por las circunstancias, ¿no? Entonces me he tomado la molestia de reforzarlo. ¿Estamos? A ver, veamos. Miren chicos, lo primero que vimos eran los verbos copulativos, ¿ya? ¿Cuáles son los verbos copulativos? Aquellos que por sí solos carecen de significado. Entonces necesitan de un predicativo o un atributo para cobrar significado, complementar su significado, ¿verdad? Los verbos copulativos tienen como función la unión entre un sujeto y un predicativo. ¿Estamos? El esquema sería sujeto, verbo copulativo, predicativo. El predicativo indica una característica del núcleo del sujeto, ¿ya? Del sustantivo. Eso es muy importante. Siempre el predicativo tiene que dar una cualidad, ¿ya? Predicar algo, por eso se llama de esa forma. ¿Estamos? Si la oración carece de predicativo, el verbo es no copulativo. ¿Cuáles son esos verbos copulativos? Recuerden, era ser, estar, parecer, quedar, resultar, permanecer, yacer, semejar, volver, hacerse, entre otros, ¿verdad? Son un grupo reducido. Miren acá este ejemplo. La vida es bella. Vamos, el verbo copulativo sería es, porque por sí solo carece de significado, ¿recuerdan? Entonces necesita un predicativo, algo que dé cierta característica, cierto peso semántico a la vida, ¿no? En este caso. Entonces el predicativo es bella. Nuestros jugadores están muy agotados. Igual, verbo copulativo están, el predicativo sería muy agotados. El juez parece un hombre justo. Igual, un hombre justo sería el predicativo. Puede ser un enunciado nominal, ¿verdad? Siguiente, él es quien da las órdenes. Igual, es el verbo copulativo y el predicativo es quien da las órdenes. ¿Estamos? Ahora chicos, yo también les mencionaba esto de acá, lo siguiente. Miren, cuando yo digo que estos verbos de esta lista son copulativos, no, hay ciertos casos que no funcionan como copulativos, sino van a funcionar como no copulativos. Y de eso ustedes tienen que estar muy pendientes. Miren, por ejemplo, cuando yo digo el río está crecido, ¿ya? Con crecido es un predicativo, porque me está dando una cualidad, una característica, me está predicando algo del río. Por consiguiente, puedo afirmar que es un verbo copulativo. Pero en cambio, cuando yo digo el río está allá, ese está funcionando como un verbo no copulativo, porque no está copulando a un predicativo. Allá no sería un predicativo, simplemente es un circunstancial de lugar, ¿ya? No me está diciendo una característica del río, sino simplemente un circunstancial. Entonces, en ese caso, sería un verbo no copulativo. Otro ejemplo, la gaseosa está helada. Está en ese caso sería un verbo copulativo porque está uniendo un predicativo que es helada, ¿no? Está predicando, dando una característica de gaseosa. En cambio, cuando yo digo la gaseosa está en la refrigeradora, en ese caso no, porque simplemente me está marcando una circunstancia de lugar, ¿verdad? No me está marcando una característica de gaseosa, ¿ya? En el primero yo diría río crecido, ¿no? Gaseosa helada. En cambio yo no podría decir río allá, ¿verdad? No es, no es una cualidad. Estamos gaseosa en la refrigeradora, tampoco es una cualidad. Siguiente ejemplo, mira, aquel chico está enamorado. En ese caso también está funcionando como un verbo copulativo porque está copulando a un predicativo que es enamorado, ¿no? Una cualidad, una característica del chico. En cambio, si yo digo aquel chico está en el parque, ese está no es verbo copulativo, ¿verdad? Sería un verbo no copulativo. ¿Estamos? Porque en el parque simplemente es un circunstancial. Entonces, estos verbos que les he marcado aquí no siempre
van a funcionar como copulativos. Por lo general sí, pero hay ciertas excepciones como las que acabo de presentar y que siempre deben tener presente. ¿Estamos? Luego también vimos, chicos, los verbos no copulativos. ¿Qué serían los verbos copulativos? Por defecto, nada más. El resto de verbos se puede decir, ¿ya? Por ejemplo, amar, querer, soñar, saltar, jugar, caminar, leer, saber y miles de verbos más. Recuerden que el verbo es de inventario abierto. Incluso se pueden crear mucho más verbos. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, son los verbos que por sí solos forman el predicado. O sea, estos verbos por sí solos ya tienen una carga semántica, una carga significativa, ¿ya? Entonces ya me dan una idea de algo por sí solos. Por ejemplo, cuando yo digo, las flores del jardín renacen, ¿verdad? Ya sé que es renacer. O yo digo, ¿no? Juan ama, ya sé, ¿verdad? Ya sé en qué proceso está, ¿verdad? Que está realizando. Juan construye, Miguel cocina, Miguel baila, ¿verdad? Son aquellos verbos que por sí solo tienen una carga semántica, es decir, tienen un significado, ¿ya? Esos son los verbos no copulativos. También vimos por la presencia o no del o de, ¿verdad? El verbo se puede dividir o clasificar, mejor dicho, en verbo transitivo y verbo intransitivo. ¿Cuándo es verbo transitivo? ¿Recuerdan? Cuando posee objeto directo. ¿Cuándo va a ser verbo intransitivo? Por defecto, cuando no posee, carece de objeto directo. ¿Estamos? Ojo, hay también un clásico error que piensan, verbo intransitivo es cuando tiene objeto indirecto. No, acá no, nada tiene que ver el objeto indirecto. ¿Ya? Decimos, es verbo transitivo cuando posee objeto directo. Y cuando no posee objeto directo, diré que ese verbo es intransitivo, nada más. ¿Estamos? A ver, en clase también les había mencionado cómo reconocer si un verbo tiene objeto directo. ¿Recuerdan? Miren, el método tradicional, ya quizás lo han visto en primaria también, es siempre preguntar qué o a quién. Pero este método no es muy confiable, ¿verdad? Puede resultar, pero en ocasiones te puede hallar una respuesta incorrecta. Entonces, para corroborarlo, recuerdan que habíamos mencionado dos métodos más, que es reemplazar el objeto directo por lo, los o la o las, depende del caso, ¿no? Si el objeto es masculino será lo, bueno, si el objeto es femenino será la. Y depende también si está en singular o plural. Y otro tercer método, ¿verdad? Para ya corroborar casi al 100%, es pasarlo a voz pasiva, la oración a voz pasiva. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos, el poeta compone unos versos, ¿ya? El poeta compone unos versos. Yo pregunto, ¿qué compone el poeta? Unos versos. Unos versos sería mi o de. A ver, ¿lo puedo reemplazar por los? Claro, mira, el poeta los compone. ¿Estamos? ¿Y cómo sería en voz pasiva? Unos versos, ¿verdad? Fueron compuestos por el poeta. ¿Ya? Siguiente. El médico atiende a los pacientes. El médico atiende a los pacientes. ¿Qué pregunto? ¿A quiénes atiende el médico? Los pacientes, ¿no? A los pacientes. A los pacientes sería el objeto directo. A ver, voy a cambiarlo por los. ¿Se puede o no? A ver, el médico los atiende. Entonces, está bien. ¿Cómo sería en voz pasiva? Los médicos fueron atendidos, perdón, los pacientes fueron atendidos por los médicos. ¿Ya? Entonces yo corroboro que esos verbos compone y atiende, en esos casos, están funcionando como verbos transitivos. ¿Por qué? Porque tienen objeto directo. ¿Estamos? Ahora, ¿cómo paso a voz pasiva? Fácil. Mira, para pasar las oraciones a voz pasiva, el objeto directo se vuelve sujeto. ¿Ya? El objeto directo, perdón. El objeto directo se vuelve sujeto y siempre voy a emplear un verbo compuesto. ¿Ya? Por ejemplo, el poeta compone unos versos pasarían a ser el sujeto, ¿no? Unos versos, después uso un verbo compuesto. Fueron compuestos y luego lo restante, por el poeta, ¿verdad? Los pacientes fueron atendidos por los médicos.
¿Ya? Ahora, ¿por qué es importante no quedarse con el método tradicional, ¿verdad? De la pregunta ¿qué y a quién? Porque en ciertas oraciones nos puede fallar. Por ejemplo, veamos abajo. Mira, Manuela escribe una carta a su novio, ¿ya? Manuela escribe una carta a su novio. Miren chicos, en este caso preguntaría, ¿qué escribe Manuela? Una carta, ¿verdad? Una carta sería el objeto directo, ¿verdad? Manuela la escribe a su novio, ¿verdad? Una carta fue escrita por Manuela para su novio o a su novio. ¿Estamos? Una carta sería el objeto directo. Pero si yo elido, ¿verdad? Elimino en la oración una carta, es decir, en otras palabras, elimino el OD, ¿ya? Y simplemente escribo de esta forma, Manuela escribe a su novio, ¿ya? Manuela escribe a su novio. Quizás cuando yo haga esta pregunta, ¿ya? ¿A quién escribe Manuela? La respuesta va a ser a su novio. Y yo voy a creer que a su novio es el objeto directo. Pero eso es falso, ¿verdad? Por eso es preferible corroborar con el segundo y con el tercer método. Y ya corroborando con el segundo y tercer método, me doy cuenta que a su novio en realidad no es un OD, ¿verdad? Es un OI, pero bueno, eso lo vamos a ver después, ¿ya? Entonces, para evitar esos errores, siempre es bueno corroborar con el método de los pronombres, ¿verdad? Y el método de voz pasiva. ¿Estamos? ¿Y cuáles son los verbos intransitivos? Ya, pues por obvias razones, ¿no? Por defecto, aquellos que no tienen objeto directo. A ver, tienen que tener presente lo siguiente, chicos. Miren, los pronombres me, te, se, nos, os pueden funcionar tanto como ode o como oi, ¿ya? Pero yo como me doy cuenta, ya, si el ode, si el ode lo puedo reemplazar por lo, es objeto directo. Si son reemplazados, perdón, si lo reemplazan por le, son objetos indirectos. Por ejemplo, miren, el organizador del evento me felicitó. Yo quiero saber ese me, ¿qué es? ¿Objeto directo o objeto indirecto? Lo reemplazo. Yo puedo decir lo felicitó. Entonces deduzco que es un objeto directo. ¿Ya? Lo es objeto directo. Por ejemplo, otro ejemplo. Ella me dio su número telefónico. Yo quiero averiguar si me es objeto directo u objeto indirecto. ¿Qué hago? Reemplazo. Digo, le dio su número telefónico. Si ese me lo sustituí por le, entonces es un objeto indirecto. ¿Estamos? Cuando lo reemplazo con lo, es objeto directo. Cuando lo reemplazo por le, es objeto indirecto. Ahora, miren acá. Por ejemplo, en esta oración, alguien le dice, ¿no? A María, Jimena, Raquel, o no sé, cualquiera que sea el ejemplo. Raquel, entrega el celular a Marcos. Raquel, entrega el celular a Marcos. ¿Ya? Miren, el celular sería objeto directo. Ya Marcos sería objeto indirecto. ¿Estamos? El celular, objeto directo. A Marcos, objeto indirecto. ¿Ya? Pero ¿qué tal si Marcos dice, entrégamelo? ¿Ya? Entrégamelo. Es decir, ha reducido esta oración en una sola palabra. Y van a tener pendiente lo siguiente. Ese me, ¿ya? Ese me, por eso lo he puesto azul, es el objeto indirecto. ¿Ya? Y ese lo es que el objeto directo. ¿Estamos? El me representaría a Marcos, sería el objeto indirecto. Y ese lo representaría el celular, sería el objeto directo. ¿Ya? Entonces también en oraciones le pueden venir así. ¿Estamos? ¿Ya? O le pueden venir oraciones con los pronombres, ¿no? Lo felicito, por ejemplo. Yo ya sé que lo es un objeto directo, entonces felicito diré que es un verbo transitivo. ¿Ya? A ver, chicos, luego vimos el verbo reflexivo. ¿Recuerdan? Es aquel cuyo sujeto recibe la acción que él mismo ha ejecutado. ¿Verdad?
El verbo está acompañado de una forma pronominal. Siempre va a estar acompañado de me, te, se, nos, os o se, en la que se refleja la persona gramatical que funciona al mismo tiempo como sujeto de la oración. Las formas pronominales funcionan como objeto directo o indirecto. Acepta los refuerzos a mí mismo, a ti mismo y a sí mismo, dependiendo si es primera, segunda, tercera persona, respectivamente. ¿Recuerdan? Por ejemplo, el vecino se afeita a sí mismo, ¿verdad? Es decir, la acción que él está realizando está cayendo en él mismo. ¿Estamos? Por ejemplo, la amiga de Rosa se pinta las uñas a sí mismo. Yo me peino a mí mismo. Tú te peinas a ti mismo. ¿Estamos? La acción que realizan los verbos reflexivos recaen sobre el mismo sujeto que lo ejecuta. ¿Estamos? Luego tenemos el verbo cuasirreflejo. El sujeto realiza la acción, pero esta no recae sobre el mismo sujeto. Pareciese, pero no cae en el mismo sujeto. El verbo está acompañado de una forma pronominal reflexiva, me, te, se, nos, os, se, en la que se refleja la persona gramatical que funciona al mismo tiempo como sujeto de la oración. Las formas pronominales no funcionan como objeto directo ni como objeto indirecto, sino como signo cuasirreflejo. No acepta los refuerzos a mí mismo, a ti mismo y a sí mismo. Ojo, ¿ya? Por ejemplo, ella se cae, ¿ya? Recuerden que en estas oraciones siempre voy a usar los pronominales, ¿no? Me, te, se, nos, os. Ella se cae. La acción, ella la ejecuta, pero no recae en ella misma. Yo no podría decir ella se cae a sí misma, ¿verdad? Sería algo gramatical. Otra oración, tú te alegras, ¿ya? Pero yo no puedo decir a ti mismo. No, la acción lo ejecuta el sujeto, pero no recae en la misma persona. Por eso no acepta esos refuerzos a mí mismo, a ti mismo, a sí mismo. Él se fue, ¿verdad? ¿Ya? Él se despidió, igual. Verbos cuasi reflejos. Siguiente, verbo recíproco. Es aquel verbo que indica una acción que es intercambiada mutuamente entre dos sujetos que la realizan. ¿Ya? Utiliza las formas pronominales nos, os o se, que funcionan como objeto directo e indirecto. Acepta el refuerzo mutuamente. Por ejemplo, ellos se abrazan mutuamente, ¿verdad? Los dos, siempre va a estar en plural, los dos están ejecutando una misma acción entre ellos, ¿ya? Por ejemplo, tú y yo nos decimos las claves. Estamos verbos recíprocos. Tú y yo nos abrazamos, tú y yo nos besamos, tú y yo nos acariciamos, etcétera, ¿verdad? La acción lo realizan los dos sujetos a la vez entre ellos mismos. ¿Estamos? Ese es el verbo recíproco. Chicos, entonces recordando, tenemos verbos transitivos, ¿ya? Perdón, verbos copulativos, que tienen siempre un predicativo, un atributo, ¿verdad? Verbos no copulativos, por lo general el resto de verbos. Tenemos verbos transitivos, aquellos que tienen OD, verbos intransitivos, los que no tienen OD, verbo reflexivo, cuasi reflejo y recíproco. ¿Estamos? Y acá unos aspectos generales, aunque esto lo vamos a tocar en la siguiente clase, del accidente de modo del verbo. ¿Ya? Tenemos indicativo, subjuntivo, potencial e imperativo. ¿Ya? El indicativo refleja un hecho real, acepta además el refuerzo es cierto que. ¿Ya? Por ejemplo, sé, sabemos. Es algo objetivo. El subjuntivo, un deseo, acepta además el refuerzo ojalá. Sepa, sepamos. Yo puedo decir, ojalá sepa, ojalá sepamos. Es como un deseo, un alelo. Potencial, una posibilidad. Además, en su desinencia se encuentra la secuencia ría, ¿no? Sabría, sabríamos, amaría, ¿ya? Querría, entre otros. Imperativo indica un mandato, orden o pedido. Siempre se encuentra en tiempo presente. Sepan, ¿verdad? O sepa. Y esto ya lo vamos a ver con más extensión la siguiente clase. Igual que el aspecto, ¿no? Perfectivo, imperfectivo. ¿Estamos? Entonces, chicos, eso sería todo por ahora, por esta clase. La siguiente clase ya vamos a hacer una prueba y también les voy a revisar el cuaderno, chicos, ¿ya? De forma virtual, obviamente. Por eso les dije, hagan las actividades, pero también tienen que hacer la clase. Espero, yo quiero creer que han estado copiando también la clase.
¿Estamos, chicos? Miren, acá tengo unas ciertas preguntas, ¿ya? Lo van a resolver hasta la número un, las cuatro primeras, ¿ya? Las cuatro primeras, y le envían al foro como de modo de asistencia. ¿Estamos? Al momento que terminan de ver el video. Bueno, chicos, eso sería todo, ¿ya? A ver, le voy a ayudar con esta oración antes de despedirme. Miren, por ejemplo, ¿en qué oración el participio funciona como adjetivo? Los participios, recuerdan, terminan ado, ada, tos, ocho. Pero acá me estaba diciendo el que funciona como adjetivo. Los adjetivos, como ustedes saben, dan cualidades, características, atributos al sustantivo. Entonces, ¿en qué caso se presenta eso, por ejemplo? Alternativa A, ya habrán almorzado. Habrán almorzado es un adjetivo, almorzado no está funcionando como un verbo compuesto, ¿verdad? Habrán es el verbo auxiliar, almorzado es el verbo principal, ¿verdad? Ya habrán almorzado es un verbo compuesto. Siguiente, habíamos visto, igual verbo compuesto, habíamos el verbo auxiliar, visto el verboide, ¿no? El participio. Habíamos visto es un verbo compuesto. Es un hombre muy querido. Querido, muy querido. Querido es el participio. Y si tú te das cuenta, acá sí está funcionando como un adjetivo. No está marcando una acción, sino muy querido me está dando una cualidad, una característica de quién, del sustantivo hombre. Entonces esa sería la alternativa. ¿Estamos? A ver, siguiente. ¿En qué oración el infinitivo funciona como sustantivo? ¿Ya? Acá no me pide un infinitivo que esté funcionando como paráfrasis verbal, ¿verdad? Que esté marcando una acción, sino me está diciendo que funcione como un sustantivo. ¿Estamos? Recuerden que los infinitivos terminan en ar, er, ir. ¿Ya? A ver, pensemos. Podemos entrar a la sala. Podemos entrar está funcionando como una perífrasis verbal, ¿verdad? Siguiente. Debo apuntar. Igual está funcionando como un verbo, ¿no? Una perífrasis verbal. A todos les fascina su cantar, ¿verdad? Cantar sería el infinitivo y acá sí está funcionando como un sustantivo, ¿verdad? A todos les fascinaba su cantar. Ese su cantar es como si fuera un objeto, bueno, un nominal. ¿Estamos? Incluso tiene un determinante que es su, ¿ya? Su cantar es como si fuera un objeto, está sustantivado. Esa sería la alternativa. Bueno, chicos, ya saben, tienen que presentarme esto al foro, las cuatro primeras, ¿ya? Y la siguiente semana, ya saben, revisión y el examen. Sería todo, chicos, cuídense mucho, muchas gracias.